Queridos estudiantes, tengan muy buenos días. En esta semana vamos a tener el tema La cultura de paz, donde que tenemos nosotros el curso o el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Esto está dirigido para los alumnos de Primero Cartago. Tenemos como competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Tenemos como capacidad maneja conflictos de manera constructiva. El propósito de esta clase es que el estudiante intervenga ante conflictos cercanos a él, utilizando el diálogo y la negación. Tenemos la cultura de paz y hemos visto que nuestro propósito es que ustedes comiencen a utilizar el diálogo y la negociación. ¿Ya? No se olviden poner sus apellidos, sus nombres y sección. Acá van a ver ustedes las indicaciones de ya cotidianamente de las clases que hacemos. Por temas de control y orden deben adjuntar sus archivos en formato ya sea Word o PDF con el título de la clase y sus apellidos en mayúscula. Acá vemos un ejemplo. Por ejemplo, tienen que poner ustedes cultura de paz y el apellido de ustedes, ¿ya? No olvidarse de poner estas indicaciones. Estas indicaciones hay que leer para poder tener un mejor control, ¿ya? Como siempre también, ojo, no olvidarse que no deben de compartir las actividades. Cada uno es dueño de sus propias actividades y evitar el copia y pega cuando buscamos información, ¿ya? Hay que leer, analizar y desarrollar las actividades. Observen el video de guía de la actividad, ese video que les estoy mandando para que ustedes puedan guiarse para desarrollar la actividad. Hay que leer las páginas 64 hasta la página 67 del libro de texto. Ya no olvidarse, entre esas páginas ustedes van a encontrar las respuestas, pero primero tienen que leer para poder desarrollar. Ya una vez que ya está el documento, me tienen que reenviar la actividad a la plataforma. Comenzamos a desarrollar ya la actividad. Dentro de eso van a encontrar la actividad. En la primera parte va a decir, analiza la información y desarrolla lo siguiente. Interpreta los siguientes enunciados y explica el mensaje que transmite. Acá van a encontrar ustedes dos enunciados. Uno que dice, la violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Esta es una idea, un enunciado, un mensaje que transmite Martin Luther King. Y tenemos el siguiente, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. De otro pensamiento también de Mahatma Gandhi. Son dos pensadores, dos personas que plantean estos enunciados. Por ejemplo, vayamos a ver, vamos a tratar de interpretar primero a Martin Luther King. Por ejemplo, ¿qué más o menos él nos dice? La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Por ejemplo, la búsqueda de venganza en lugar de justicia agudiza los conflictos y enfrentamiento entre los seres humanos. Más o menos eso es lo que plantea él, que muchas veces las personas buscan venganza en lugar de justicia, ¿ya? Entonces, esto hace que agudice el conflicto, haya más conflicto y haya más enfrentamiento entre los seres humanos. Por ejemplo, también, ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Mahatma Gandhi más o menos plantea que la violencia no resuelve los conflictos, estos conflictos entre los seres humanos. Por el contrario, dice él que genera más violencia, más actos de violencia. Es uno poco del planteamiento que él dice. Pero estos dos
enunciados ustedes lo pueden interpretar de acuerdo a lo que crean conveniente. Por eso yo les estoy dando un ejemplo de más o menos cuál sería la respuesta, más o menos qué es lo que quiere decir estos dos enunciados. Acá tenemos una pregunta también. ¿Qué diferencia existe entre la paz positiva y la paz negativa? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la que favorece más a la realización de las personas? ¿Por qué? Si nosotros podemos ver, la paz positiva reconoce la existencia de la violencia como parte de la convivencia, mientras que la paz negativa busca impedir enfrentamientos que deriven en actos de violencia. Entonces vamos a ver nosotros, estas son las dos diferencias que van a encontrar ustedes, como también por el cuál de estas favorece más a las personas. Entonces cada uno ya puede ir sacando sus propias ideas de acuerdo al concepto que han encontrado de ustedes, de acuerdo a lo que crean conveniente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, si nosotros buscamos el concepto de la paz positiva, se refiere a la ausencia de todo tipo de violencia, pero reconoce que el conflicto está presente en todos los momentos de la vida. Entonces, y la paz negativa se entiende como la ausencia de guerra. Por ejemplo, podemos ver ahí cómo hay que llegar a una parte de diplomacia, de ver, de analizar las cosas, ¿ya? Entonces, son cosas que nosotros debemos de aprender a ver la paz positiva y la paz negativa, en cuál de eso nos favorece más a nosotros, ¿ya? Entonces, también acá vemos un texto sobre Mahatma Gandhi y es donde que él explica los fundamentos de la no violencia. Dentro de esto podemos ver nosotros, por ejemplo, podemos analizar que Mahatma Gandhi propicia, difunde o propagó su fundamento en la desobediencia civil de los indios hacia las leyes británicas. Por ejemplo, los indios no tenían que obedecer las leyes británicas porque parte de la India estaba dominada por las leyes británicas. ¿Ah? Mahatma Gandhi consideraba injusta que la población hiciera caso a leyes que no eran de ellos, sino que venían de otras partes. Entonces rechazaba que la población india hiciera caso a las leyes británicas. Ya entonces, si ustedes van a comenzar a leer, van a ver cómo Mahatma Gandhi, que fue un líder importante de la independencia de la India, ya un impulsor a una estrategia que decía que no a la violencia. ¿Ya? Entonces, como Gandhi manifiesta su forma pacífica de no recurrir al uso de armas o de no recurrir a enfrentamientos entre personas. En la parte de la lectura nos habla que Mahatma Gandhi enseñaba a sus seguidores a no responder jamás con violencia. Y eso es una forma de que él decía que todos debemos llevar las cosas en paz. ¿Ya? Entonces, esta es una parte de lo que tenemos nosotros que desarrollar. Después hay preguntas, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre lo que pensamos que es la libertad y lo que realmente significa? Podemos ver que la diferencia radica en los límites y las obligaciones derivadas de la vida en libertad. ¿Ya? La verdadera libertad implica asumir responsabilidades que vengan de nuestros propios actos. ¿Ya?
¿Por qué la igualdad es un valor fundamental de la convivencia social para lograr la paz? ¿Por qué es tan difícil para la sociedad practicar este valor? Eh, Podríamos poner como respuestas, una idea a las respuestas pudiera ser, por ejemplo, porque garantiza el reconocimiento de los mismos derechos y oportunidades para todos. La discriminación y la exclusión son el principal impedimento para poner en práctica este valor. Entonces, nos pide a nosotros que la igualdad es un valor fundamental, porque reconoce el valor fundamental de, de esta convivencia de paz que tenemos que tener nosotros entre todos los seres humanos. La pregunta 6. En base a la lectura, un sueño de libertad y justicia responde, ¿cuál, ¿cuál era la esencia del pensamiento de Martin Luther King? Podemos ver ahí nosotros, por ejemplo, Martin Luther King basó su pensamiento en el reconocimiento de la igualdad de los derechos, sin distinción, ¿ya? Que todos debemos ser libres, sin distinción de raza, de credo, planteaba él. Era un anhelo que tenía él, que de discriminar de determinar, disculpen, la discriminación entre todas las personas, especialmente en las personas que venían de otro lugar. Entonces, ese era un poco el pensamiento que planteaba, un sueño, según la lectura de un sueño de libertad y justicia. Eso es lo que planteaba Martin Luther King. Y luego tenemos que nosotros siempre tener el producto, que el producto es la elaboración de un mapa mental. Ya sabemos que este mapa mental debe ser a mano, ya no digital. También les estoy enviando un PDF con un ejemplo de un mapa mental. Ya jóvenes, esto sería todo por la clase de hoy día. Gracias y nos vemos hasta la próxima semana.